¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy miércoles vamos a comenzar enseguida con nuestro espacio dedicado a la provincia de Málaga. Hoy vamos a hablar de esos municipios pues con más encanto que tiene la comarca de la Sarquía. Es un municipio pequeñito pero con gran historia, con mucha historia. Macharabiaya, que además en breve pues celebra una de sus fiestas más singulares, más características y curiosas, la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Será el próximo 5 de julio. Hablaremos de Macharabiaya en la provincia y sus pueblos. Tendremos también nuestro espacio dedicado a esos vídeos virales, noticias más curiosas, las redes sociales, el coloquio Navega. Y terminaremos el magazín con una entrevista de actualidad en nuestro plató con el portavoz del Grupo Municipal con Málaga en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, con Nico Esguiglia. Con él vamos a hablar de distintos temas de la actualidad, tanto a nivel local como a nivel nacional. Todo eso esta tarde en Málaga TV. Y comenzamos ya saludando al alcalde de Macharabiaya, de este bonito, como yo digo, pero con mucha historia también, municipio de la Sarquía, Macharabiaya. Antonio Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado una vez más de estar aquí contigo. Y nosotros de recibirte y de echar este ratito de televisión hablando de un municipio que tiene muchísimos atractivos. Primero, es un municipio que está muy bien conservado, muy bien situado también, porque es un pueblo muy tranquilo del interior, pero a un paso de la costa, y luego con una historia apasionante, increíble. Sí, la verdad que sí. Macharabiaya es sinónimo de la familia Gálvez, una familia bastante importante en el siglo XVIII y que le dio a Macharabiaya que fuera considerada la pequeña Madrid en aquel entonces. Entonces todavía se conserva pues el mismo tipo de construcciones, las mismas calles, etcétera, que en el siglo XVIII, y mantenemos la esencia de pueblo como tal. Un pueblo donde la tranquilidad es otra protagonista más, ¿no? Porque sois 700 habitantes aproximadamente. Sí, estamos por esa cifra, pero sobre todo, bueno, se viene a vivir últimamente bastante gente, estamos aumentando la población. Ah, mira, ahora mismo ¿cuántos empadronados hay? Pues 600 y, no sé, 50 sí, o algo así, ¿no? Estamos, pero camino de los 700. Camino de los 700, pero población real. Real es decir, que están cubiertas todas las casas, se están haciendo obras nuevas en las que estaban deterioradas y vamos, está teniendo un auge por eso mismo que decías, ¿no? Porque es un pueblo cercano, estamos a 7 kilómetros de la costa, tiene su historia, tiene su tranquilidad, tiene todos los servicios que pueda demandar cualquier vecino. Y eso hace que sea un lugar atractivo para vivir. Hablamos de Macharabiaya, pero dentro de su término municipal también tenéis la pedanía de Benaque, que además es muy conocida porque es la cuna natal de Salvador Rueda, ¿no? Del poeta Salvador Rueda, que también veremos imágenes en ese recorrido que estamos haciendo audiovisual que nos ponen los compañeros en pantalla. Un pueblo que decimos que ha sabido conservar esa esencia de pueblo típico y que cualquier reforma que habéis acometido ha sido siempre con ese objetivo, ¿no, Antonio? Con no desvirtuar esa imagen y con mantener, por ejemplo, ese suelo empedrado en la mayoría de sus calles, las casas perfectamente encaladas, con sus plantitas, incluso el ayuntamiento, que es de nueva creación, lo que es el edificio, también es un edificio de una única planta y siguiendo una estructura pues de pueblo andaluz, ¿no? Sí, eso es lo que hemos pretendido de primer momento, y cuando alguien va a Macharabiaya pues entra en ese mundo, ese pueblo tradicional, sobre todo del siglo XVIII, que es lo que se pretende. Todavía se conserva el patrimonio que la familia Gálvez dejó en Macharabiaya, que era todo, porque hay que tener en cuenta que ellos fueron los artífices de eso, de esas calles empedradas que se hicieron, esa iglesia, catedral que tenemos allí en Macharabiaya, o bueno, las primeras escuelas públicas mixtas y gratuitas de España que se hicieron allí también. Vamos, era adelantado a su tiempo en aquel entonces, sí. Y si hoy has dicho estamos cercanos, llegamos a los 700 habitantes, en aquella época tenemos constancia de que sobrepasaba los 4.000 habitantes, pero no era solamente el término que hoy tenemos, sino era un término más amplio, que pertenecían localidades como Chilche o Benajarafe, pertenecían en aquel entonces a Macharabiaya. Era una gran Macharabiaya que tenía un municipio, una extensión más amplia de la que tiene hoy. O sea que llegaste a tener incluso kilómetros de costa. Sí, sí, también estuvimos, hemos publicado un libro recientemente, se llama Nosotros los Gálvez, y ahí se hace referencia a eso, a los contribuyentes que había en las diferentes poblaciones en aquel entonces,
y donde se demuestra que sí, que aquella parte también era de Macharavilla en aquel entonces. Un municipio que gozó de un esplendor que, como tú decías, ¿no, Antonio? Se le llegó a conocer con el sobrenombre del Pequeño Madrid, y es que fue pionero en distintas cuestiones, por ejemplo, en el tema de esa escuela pública mixta, ¿no? Luego un banco agrario social, ¿no?, que ayudaba al agricultor, sí, al campesino. Sí. Tuvo el monopolio de lo que es la exportación de naipes al nuevo territorio, América, ¿no? Sí, todo se trata de que la familia Gálvez nunca olvidaron su pueblo y entonces querían crear las condiciones mejores de vida para la población, y por eso crearon la escuela y eso, porque querían que tuvieran estudios todos los vecinos de Macharabiaya. Aparte de eso, también que querían pues subir el nivel económico del pueblo, y para eso se creó una fábrica de naipes. Crear una fábrica de naipes en Macharabiaya en el siglo XVIII no era nada rentable, pero se hizo allí, y tenía el monopolio con América, con Filipinas. Todos los naipes que iban a esos lugares partían de Macharabiaya. Tal es así el poder de la familia y bueno, y el afecto que le tenían a su pueblo. Bueno, quedaros con estos datos de que el llevar los naipes, la fábrica de naipes, a Macharabiaya era una intención clara de beneficiar a los macharatumbos. Macharatungo y Macharatunga por parte de la familia Gálvez, que luego, un poquito más adelante en la entrevista, hablaremos de Arroyo de la Miel y entenderán nuestros espectadores el porqué. Bueno, estamos viendo imágenes del Museo de los Gálvez, un edificio en el que se reúne también buena parte de la historia de esa familia y de la localidad de Macharabiaya. Sí, eso es lo que bueno, siempre hemos pretendido, que tener un lugar donde se pueda conocer toda la vida, lo que era Macharabiaya en el siglo XVIII, sí. y entonces el Museo de los Gálvez representa eso. Una pregunta, Antonio. La iglesia de San Jacinto, que antes hemos visto alguna imagen y la has mencionado, tengo entendido que la iglesia incluso se construyó antes que el propio pueblo, ¿puede ser? O que como conocemos ahora el casco urbano. Bueno, cuando llegaron los Gálvez, cuando los Gálvez hicieron la iglesia, se la hicieron sobre una pequeña ermita que había en Macharabiaya. Sí. Y había una ermita pequeña, pero ellos hicieron esa gran iglesia que hoy todo el mundo conoce. Sí. Y es una iglesia de un tamaño bastante considerable, que de hecho incluso, bueno, en los bajos de esa iglesia está el mausoleo, sí, la tumba. Está el mausoleo, la crista de la familia Gálvez, donde está enterrado el ministro José de Gálvez y donde están las estatuas de toda la familia. Ajá. Recorrer Macharabiaya, Antonio, es encontrarnos con distintos enclaves, lugares, monumentos incluso que hacen referencia a los Gálvez o a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el templete de los Gálvez y ahora estamos viendo imágenes del Parque de la Luisiana. Hay muchísimas referencias, también distintas esculturas. Por ejemplo, Matías de Gálvez también tiene su propia escultura frente al ayuntamiento, ¿no? Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez, sí, ¿no? Bernardo de Gálvez. Pero bueno, sí es cierto, todas las calles tienen nombre de algún miembro de la familia Gálvez, sí. Lo mismo que está relacionado con Estados Unidos, porque es parte de la historia de Macharabiaya, el Parque de la Luisiana. La Luisiana, Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana, que era la mitad de Estados Unidos, y que desde allí pues ayudó a la independencia de los Estados Unidos. Bernardo de Gálvez, por eso el Parque de la Luisiana, tenemos la Plaza Pensacola, la Plaza Bernardo de Gálvez, la Plaza Matías de Gálvez. Es decir, toda la familia es un agradecimiento a lo que hicieron por Macharabiaya, esa familia, que siempre los tendremos que recordar como se merecen. Hace años también que Bernardo de Gálvez fue considerado pues como hijo ilustre, ¿no?, de Estados Unidos. Sí, tiene la máxima condecoración. La máxima distinción que da a los Estados Unidos es ciudadano honorario de Estados Unidos, que solamente lo tienen 7 personas en el mundo, y el único español que le tiene es Bernardo de Gálvez. Junto a Churchill, ¿no?, por ejemplo. Sí, Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, el Marqués Lafayette, entre otros. O sea, un vecino nacido hace ya varios siglos en Macharabiaya, pues su retrato cuelga en el Capitolio de los Estados Unidos. Aparte de eso, su cuadro también está en el Capitolio, también se puso en el 2014, y bueno, es un orgullo tener un Macharatungo en el Capitolio de Estados Unidos junto a los demás héroes americanos. Ahí, Antonio, ha habido por parte del Ayuntamiento, ¿no?, un trabajo de una labor importante de muchos años de establecer lazos, relaciones con distintos municipios estadounidenses, con la administración estadounidense. Todo eso ahora se está recogiendo los frutos, ¿no?, de todo ese trabajo, porque
habéis realizado visitas, ¿no?, institucionales a, por ejemplo, a Galveston, a Mobile, ¿no?, la ciudad de Mobile, pero también ellos han venido aquí, a la Sarquía, a Machar Vialla. También, sí. Nosotros, bueno, estamos hermanados con 4 ciudades de Estados Unidos, por ahora, porque hay interés más, pero bueno, nuestras posibilidades como pueblo pequeño son pocas, pero a pesar de eso, pues tenemos una vinculación muy importante con la ciudad de Pensacola, en Florida, que allí donde se desarrolló la batalla más importante de Bernardo de Galvez. Hemos estado, bueno, como tú dices, en Mobile, que también fue otra batalla importante de Bernardo de Galvez, en Nueva Orleans, etcétera. Estamos hermanados, decía, con Galveston también, Galveston que está en Texas, pero también con ciudades del condado del Paso, como pueden ser Socorro y San Elizario, que también tuvieron un papel importante cuando Bernardo de Galvez era virrey. Y todo ello pues nos ha hecho que Machar Vialla pues sea conocida en esas ciudades, por lo menos sea conocida, y muchas veces pues no se habla más de Machar Vialla que de Málaga o de Andalucía, porque saben lo que es Machar Vialla, aparte de difícil de pronunciar, pero bueno, a un americano pronunciar Machar Vialla tiene que ser complicado. Es difícil. En alguna ocasión, en alguna concentración, se han hecho pruebas para poder decir Machar Vialla, y se decía en alto para que repitieran todo el mundo. Y la cosa es curiosa. Pero sí hemos tenido una relación con Estados Unidos a través de Bernardo de Galvez, porque la figura de Bernardo de Galvez sigue siendo actualidad en este momento, porque sigue siendo considerado un héroe americano, y a partir de ahí pues tiene esa consideración Bernardo de Galvez, y también, pues por supuesto, con Machar Vialla, que es el lugar de nacimiento de Bernardo de Galvez. Es fácil que Machar Vialla pues venga americano a conocer precisamente el pueblo de Bernardo de Galvez. Es decir, que hacen un recorrido por toda España, y Machar Vialla también. Que lo tengan, que los americanos cuando vengan aquí al sur, que tengan también esa cita, ¿no?, de visitar la cuna de la familia Galvez, la cuna de Bernardo de Galvez, héroe de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Estamos viendo imágenes de la recreación histórica que cada 4 de julio o el sábado más próximo al 4 de julio, pues cada año celebra la localidad de Machar Vialla. Una recreación que se ha ido superando año tras año, que también levanta mucha expectación, porque es verdad que se recrea, quizás la escena principal es la batalla de Pensacola, ¿no?, esa batalla decisiva en la Guerra de la Independencia, donde Bernardo de Galvez pues se erigió como el héroe que luego se ha considerado y ha pasado a la historia, pero va más allá, no solo se queda en ese acto central, en esa batalla de Pensacola. Años después de tanta experiencia que tenéis haciendo esta recreación y con la participación de muchos actores, habéis recreado ya todo un contexto histórico, la propia historia de la familia Galvez. No solo se centra en la batalla de Pensacola, ¿no?, esa recreación, que será el sábado 5 de julio este año. Sí, el día 5 de julio. No, lo que pretendemos es hacer una lección de historia para recordemos todo lo que han hecho personajes como Bernardo de Galvez, y que es prácticamente desconocido para la mayoría de la población. Lo que pretendemos es que se reconozca, pues, en este caso, pues, el legado de España y de Bernardo de Galvez en los Estados Unidos, una labor muy importante en Estados Unidos. Hay quien dice que la independencia de Estados Unidos no hubiera sido en ese tiempo sin Bernardo de Galvez, una cosa ya muy importante, y lo que queríamos era homenajear a Bernardo de Galvez, pero también que se reconociera la labor que hizo España y que hizo Bernardo de Galvez en la independencia de los Estados Unidos. Y eso pues también pues recordando la familia Galvez, de dónde venía, qué hacía, cómo llegaron a ese entonces. Es decir, queremos recrearlo todo, aunque la parte central, como bien has dicho, es la batalla de Pensacola, que es la batalla más importante de Bernardo de Galvez. Oye, decía yo que íbamos a hablar, íbamos a mencionar Arroyo de la Miel. Hemos comentado que uno de las aportaciones que realizó a Machar Vialla la familia Galvez fue esa fábrica de naipes que tenía el monopolio de naipes con los Estados Unidos y con Filipinas. Bueno, pues ¿de dónde se extraía la celulosa, el papel que era llevado hasta Machar Vialla, esa fábrica, para poder fabricar esos naipes? Bueno, hicieron, como bien se sabe, Machar Vialla es un pueblo que tiene poca agua, entonces necesitaba un sitio donde hubiera agua suficiente para hacer una fábrica de papel, y entonces pues se hizo en lo que es hoy Arroyo de la Miel. En aquel entonces pues no existía tal ciudad, hoy en día existe la ciudad. Yo pienso que gracias a que se hizo allí la fábrica de papel,
que suministraba el papel a la fábrica de Macharabiaya. O sea, se fabricaba el papel y ese papel era transportado hasta la Sarquía, desde el Arroyo de la Miel, Sí. para que allí pudiera haber una fábrica y pudiera dar empleo a esos macharatungos y macharatungas. Llegó a tener cerca de 200 trabajadores Fíjate. en Macharabiaya, por eso decía que estamos hablando de una cifra importante en aquel entonces, y que creó, bueno, subió mucho el nivel de vida de los macharatungos, y eso es lo que se pretendía, hacer una fuente de ingresos para los habitantes del pueblo. Además tenéis perfectamente localizadas, hoy son casas particulares, pero las casas, que son 2 o 3 casas seguidas, las Sí. que ocupaban la antigua fábrica de naipes de Macharabiaya. Sí, sí. En Macharabiaya hay varios enclaves a visitar. Hemos visto el Parque de la Luisiana, en la iglesia de San Jacinto, la Crista de los Galves, que está en el sótano o en la planta inferior, entrando por el cementerio, por detrás de la iglesia. Luego también tenemos el Museo de los Galves y el propio pueblo en sí, que es un museo, ¿no? Lo que decíamos que es un pueblo de postal, ¿no? Para pintar con esas calles empedradas y bien bonitas. Pero tampoco podemos olvidarnos, Antonio, de Benaque, ¿no? De su pedanía de Benaque, que está a ¿cuántos kilómetros de Macharabiaya? Está a 2 kilómetros de Macharabiaya. Bueno, también tenía que decirte que tenemos el Museo de Arte Contemporáneo en Macharabiaya, también con pintores más relevantes contemporáneos de Málaga, que también lo tenemos allí, ¿no? Y ahora estamos próximos a abrir también otro museo en el que también va a haber como cosas populares, pero también queremos tener pintura de un gran pintor americano que hubo en Macharabiaya como Robert Harvey. Queremos tener su obra y eso. Y nos vamos a convertir en un pueblo pequeño, pero con muchos museos. Oye, pues está muy bien apostar ahí, que tenga esa apuesta, ¿no? Museística Macharabiaya. Y hablabas de Benaque. Digo que hablabas de Benaque. Benaque, sí. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de Benaque y de su iglesia, que es una iglesia de estilo mudéjar y que también tiene una importancia a nivel patrimonial, esa iglesia de Benaque. Sí la tiene porque, bueno, fue una mezquita árabe, como has dicho. Pero aparte de eso, cuando se restauró en el 2003, se encontraron unos frescos en las paredes que son muy antiguos, muy humildes, pero muy antiguos, y merece la pena ver la iglesia por el contexto de mezquita, pero también por las pinturas que se han descubierto, pinturas cristianas que se han descubierto en las paredes. Además es una iglesia que llama la atención también por su tamaño para una pedanía que es pequeñita, que es Benaque, y que además no es la típica iglesia que está encalada, que está pintada en blanco, sino que es una iglesia cuya fachada está en piedra y así la puedes ver y la verdad que es muy, muy curioso. Y esos frescos que tú decías que en esa restauración salieron a la luz, se pueden contemplar perfectamente visitando el interior de la iglesia, que está a pocos metros de la casa natal del poeta, de Salvador Rueda, del poeta de la raza. Sí, la casa museo de Salvador Rueda, otro museo que tenemos en el municipio y que está muy cerca de la iglesia. Oye, Antonio, para acceder tanto a Benaque como a Macharabiaya, ¿tenéis distintas vías de acceso por carretera? Cuéntanos un poquito a cuántos kilómetros de Málaga capital, cuánto tardamos. Yo no aconsejaría que se pusiera el GPS, porque a veces hay problemas. Sí. Solamente se va por la autovía y se sigan las indicaciones, solamente. Está muy bien indicado de la autovía a la altura del Rincón de la Victoria, pone Macharabiaya y se continúa las indicaciones y no hay ningún problema. Llega en muy poquito tiempo. Sí. Se llega muy poco, no sé, 15 minutos, se está en Macharabiaya desde la costa, se está en Macharabiaya en 15 minutos. Qué bien. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el Día de la Independencia. Decíamos que siempre lo celebráis el sábado más próximo al 4 de julio, que es cuando celebran los americanos pues el Día de la Independencia. Y este año cae en sábado 5 de julio para Macharabiaya, la celebración, la recreación histórica. ¿Cómo se desarrolla toda la jornada? ¿Desde qué hora comenzáis? Bueno, como es una recreación histórica, pues empieza sobre las 8 de la tarde. Hay diferentes actividades por las diferentes calles del municipio, entre ellos desfiles de los granaderos y damas de Galves, la asociación que no he dicho antes, que no he nombrado, pero que vamos, que es una asociación que tenemos que se visten de época soldados, como en el siglo XVIII, el cuerpo de élite de Bernardo de Galves eran granaderos, y las damas que se ponen su capa y eso también, y que desfilan por el pueblo y que se puede ver a partir de las 8, pero a partir de las 9 y media pues empieza lo que es el acto central en la plaza del pueblo, donde se van desarrollando las diferentes partes del guión de la recreación que hacemos. Es una obra, una recreación histórica, una obra de teatro al aire libre, en esa explanada que tenéis en la plaza donde se encuentra Bernardo de Galves, ¿no? Sí.
es donde se encuentra la iglesia de San Jacinto. Sí, justo al lado de la iglesia de San Jacinto se hace la recreación y allí participan pues bastantes personas del pueblo, ya he dicho la Asociación de Granaderos y Damas de Galvez, pero aparte de eso también, sobre todo las mujeres se suelen vestir con trajes de época, además certificados por la Universidad de Málaga de que cumplen con los parámetros que tenían los vestidos de esa época, en el siglo XVIII. Y aparte de eso, bueno, se hace un baile de época también, diferentes actividades, pero todas ya en la plaza de Como del viajar pueblo. en el tiempo, siglos atrás, y vivir esa época, ¿no? Y esa época además tan curiosa, ¿no? Que un pequeño municipio de la Axarquía tenga esa estrecha vinculación con los Estados Unidos y con la independencia de los Estados Unidos de América. Bueno, estamos viendo imágenes de esa recreación histórica en la que participan ¿cuántos actores, Antonio? Pues puede participar alrededor de 100 Bueno, de cada coordinar año. todo eso. Sí, Hay muchos complicado. ensayos, ¿no? Muchos meses de Sí, trabajo. hay ensayos muchos meses antes, están ensayando y al final, bueno, siempre sale bien. Bueno, pues un año más, esta Sin, es la sin edición. ser profesionales, que Sí. la mayoría que es lo que Bueno, estamos algunos yo haciendo. creo que ya tienen tanto, Sí, que tanta lo saben de experiencia que como si memoria, fueran todo, profesionales. Oye, la verdad que la imagen es como ver una película, sobre todo Sí. la escena esa de esa batalla de Pensacola es como ver una película, esta de una superproducción. Sí, la Oye, verdad que sí. lo hacen muy bien. Antonio, decías que a las 9 de la noche, el sábado 5 de julio, comenzará la recreación, pero que desde las 8 ya hay ambientillo en el pueblo, Sí. ya se ven los actores, podemos hacernos fotos con los actores, También, ya hay sí. ese ambiente de Sí, fiesta. eso es lo que se pretende y bueno, también pues como habrá puestos de comida, gastronomía americana, española, qué bien. O y sea eso que también se puede ir disfrutando de eso antes de empezar la antes de la recreación recreación o después. vamos a tener puestecillos de comida americana por el pueblo. Sí, vamos a tener concentrar en una plaza, pero lo vamos a tener y antes y después de la recreación. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Mira, estupendo. Oye, bueno, estamos viendo aquí gastronomía, porque no hemos hablado de la gastronomía macharatunga, pero ¿qué es lo más típico que se hace en Macharabiaya? Aparte de ese ajo blanco como pueblo asárquico que es, el ajo blanco no puede faltar. No, blanco no falta, pero bueno, siempre decimos, ya es tradicional decir las comidas típicas de toda la zona, Sí. porque es la misma Macharabiaya, la misma que puede tener Almachar, Moclinejo, Ignate o cualquier pueblo cercano, ¿no? Es lo mismo. Y hoy en día, bueno, la verdad es que solamente pues, se mantiene el restaurante y eso, Sí. pero bueno, que hoy en día ya se ha globalizado el Sí. tema de la comida y ya, pues bueno, pues las comidas Hay tradicionales... una gastronomía muy amplia, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que hay un restaurante que a mí me gusta mucho, yo he tenido la oportunidad de comer allí, de almorzar hace ya un tiempo y está muy bonito porque tiene una terraza que da precisamente a esa plaza, A la plaza, sí. Bernardo de Galvez, donde está la iglesia, ¿no? Donde está la Sí. iglesia de Macharabiaya, Sí, sí. de San Jacinto. El restaurante Pensacola. Pensacola. Mira, Se hasta el llama restaurante también. tiene nombre Sí, sí. americano, ¿eh? Hasta eso, sí. Es lo que faltaba. Oye, pues sábado 5 de julio, es decir, el sábado de esta semana no, el siguiente, el sábado Sí. 5 de julio, tenemos una cita, un año más en Macharabiaya, con motivo de la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Sábado 5 de julio, desde las 8 de la tarde habrá ya ambientillo, con gastronomía americana, con ambiente por las calles de este bonito pueblo de la Axarquía, de esos personajes que luego van a actuar en la recreación, y a partir de las 9 de la noche, al aire libre, en esa plaza Bernardo de Galvez, pues la recreación histórica un año más del Día de la Independencia, con entrada gratuita porque es al aire libre, o sea que hay que irse con tiempo para aparcar, ¿no? Es recomendable. Sí, para aparcar y para verlo, porque la verdad que últimamente tenemos muchas personas que están interesadas en verlo y el pueblo es pequeño. Ajá. Bueno, pero yo lo recomiendo. Yo he tenido, ya digo, la oportunidad de ver distintos años recreaciones históricas allí en Macharabiaya y es una pasada, es como meterte dentro de un rodaje de una película. Y, por cierto, que un año más, un día antes, en este caso será el viernes 4 de julio, vais a ofrecer un pequeño aperitivo, pero a modo de pasacalles y fuera de Macharabiaya. Y este año el lugar elegido... Sí, este año, bueno, lo que hacemos es una promoción de nuestro día en diferentes ciudades. Lo hemos hecho en Málaga, lo hemos hecho en Nerja últimamente y este año queremos hacerlo en Benalmádena, precisamente por esa vinculación que tenemos con Benalmádena, con Arroyo de Miel, etcétera, y la vamos a hacer este año. Desde la parada desde la salida, digamos, del tren de cercanía del Arroyo de la Miel, vais a hacer un pasacalle el viernes 4 de julio. ¿A partir de qué hora estaréis? Estaremos a partir de las 8 de la tarde. De las 8 de la tarde. Sí. Bueno, pues nada, calentar motores, una celebración más. ¿Esta es la edición número?
Pues habremos superado ya las... empezamos en 2009, aunque no tiene nada que ver con... Sí. Era una pequeña cosa donde habíamos allí poca gente y Sí. eso. Hoy no tiene nada que ver con aquello, pero empezamos en el 2009. Ujú. Sin contar la pandemia Sí, y todo eso. contra la pero- pandemia, que bueno, desde entonces se hizo telemático y se hizo Claro. de una forma conectando a través de YouTube y guiándolo Guillermo Fece de Nueva York. Desde allí pues coordinó la esa que era con trozos de otros años, etcétera, pero se hizo también, aunque sea de forma virtual. virtual. Pues Antonio Campos, alcalde de Mascherabia, muchas gracias por acompañarnos un año más aquí en el Magazín Málaga TV y enhorabuena por tener un pueblo tan bonito y con tanta historia, que esto desde luego es el mayor tesoro que tiene Mascherabia, ¿no? Un pueblo Sí. tan bien conservado y además también con esa historia tan apasionante. Bueno, una cita tenemos el sábado 5 de julio en este pueblo de la Sarquía. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Pues nosotros nos vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida con nuestro espacio dedicado a los vídeos más virales de las redes sociales, esos temas que son tendencias, noticias más curiosas que circulan por redes. Todo ello en nuestro espacio del Coloquio Navega después de publicidad.